Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a otro Café entre Libertarios. Agradecemos al Partido Libertario por esta oportunidad. Hoy estamos nuevamente servidor y mi queridísimo Noel. Y pues esta semana pues ha habido cosas muy importantes, ¿verdad? Porque el cuatrote siempre pensando en el progreso y el desarrollo humanos de la nación, ¿verdad? Para según ellos ponernos en primer mundo. Entonces una de esas cosas es la denominación de origen de los tacos de canasta que por fin le quieren hacer, o no, ¿verdad? El reconocimiento a Tlaxcala por este gran invento. Y pues tú cómo ves. Yo estoy ¿Qué sorprendido tiene? porque Tlaxcala no existe para ellos porque son traidores. O sea, como ellos ven la historia. Como ellos ven la historia, Sí, Tlaxcala es claro. lo peor de lo peor. Sí. No. Y eso queda clarísimo. Por eso los Sheinbaum, los Müller y todos estos neomexicas, Yacamapixtlis de ojos azules, no es estilo Y te faltó alemanes y judíos, ¿eh? o ¿no? Ah, no. Bueno, sí, pero salen a los pueblos, como ellos les llaman, ¿no? Pueblos originarios, o sea, cuando tú eres originario de donde naciste, o sea, si eres, ¿cómo que pueblo originario, no? Entonces, ¿tú qué Yo eres? ¿Un soy invasor? un indígena Naciste de la Ciudad de México. exactamente, exactamente, indígena y nativo, Sí, porque y yo nací aquí originario, y en la Real Academia de la Lengua, para quien no exactamente. lo sepa y nos esté viendo o escuchando, indígena es que eres de donde eres. Entonces, yo soy un indígena de la Ciudad de México, nací aquí, soy de aquí, soy un indígena mexicano. La palabra adecuada, y esto lo digo solo como verbo cultural, es amerindio, para referirse a una etnia originaria de América. Ujú. Acaba el breviario cultural. Sí, no, pero allá amerindios aquí, ¿y cómo se les llama a los de Europa? ¿De qué parte? En general, o sea, los que descienden de las tribus de allá, los que descienden de los sajones, de los francos, Estás de diciendo, los son sajones, o godos, son de los germanos, o son celtas. hispanos, o son ítalos, o son francos, o son, o sea, o son godos. O sea, ellos sí tienen muy definido lo de allá. Acá no lo tenemos definido porque en el cardenismo nos borraron esto y en el sur de México también lo borraron. Borraron la historia de lo que éramos. Entonces es muy difícil. Fíjate, ok, Es sí, muy sí, difícil, o sea, es muy difícil. O sea, sí lo puedes ver con sus pueblos originarios, si son zapotecas, tlaxcaltecas, pero es muy difícil poner una etnia. O sea, ponerles una etnia es muy difícil, porque nos borraron esa historia. sí, porque de hecho la idea del indigenismo cardenista era el integrarlos y desaparecerlos, o sea, ¿no? Muy ad hoc con la política esta norteamericana donde ponían ¿cómo se llama este letrero? La tradición es enemiga del progreso, ¿no? Hasta que los usaron para la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, y la izquierda mexicana no se distingue tanto de esa, porque ya ves que lo que discutíamos la otra vez, acerca del por qué la izquierda está tan empecinada en decir que el nazismo y el fascismo es de ultraderecha, ¿no? Para pegarle a la derecha. Cuando... Porque Sí. si tú dices, oye, pero su nombre es Partido Nacional Socialista, se quedan así como de, y te dicen, no eran socialistas. Oye, eso dice su nombre y eso decía su discurso. Simplemente eran nacionalistas a la vez. Y sí me tocó personas, o sea, sí llegué a conocer personas que me decían, no, es que son ultraderechas, pero no tienen nada de derecha. Pero es que son ultraderechas.
bueno, o sea, quien lo haya dicho, pues no juzgó bien porque no tienen nada de derecha. No tienen ningún valor de libre mercado, no tienen ningún valor de igualdad de derechos, no tienen nada de eso. ¿Qué es lo que busca la derecha? Claro, claro. Y de hecho el liberalismo es uno de los enemigos, pero declarados del nazismo, ¿no? Y del fascismo. Así como es ahora el nacional obradorismo, ¿no? Sí, E incluso se va contra los de izquierda que dicen que no son. O sea, es algo bastante interesante. Fíjate que hace 2 días, sí, hace 2 días, me tocó ver una entrevista de esta, ¿cómo se llama? Sabina Berman, que le hizo a El Fisgón, ¿no? Y El Fisgón, ya sabes, ¿no? Todo el papá del adoctrinamiento morenista, decía, no, no, es que no se trata de implantar, de que México sea Cuba o que México sea Venezuela, porque cada pueblo lo hace como ellos pueden hacerlo, de acuerdo a su cultura, ¿no? Y además, esos pueblos están oprimidísimos por el bloqueo norteamericano. Y yo decía, bueno, este güey está dando una maroma, no sé, me dio la impresión, está dando una maroma para decir, sí queremos, pero no podemos. o sí queremos, pero no queremos hacerlo público. Ándale, así. Sí, Esa, y lo veías esa ahí es más, hablando, ¿no? más real, porque si lo hacen público se desenmascaran y la gente que sabe cómo viven los venezolanos, la gente que sabe cómo viven los cubanos, ponen el grito en el cielo, aunque seas pobre, aunque te estén dando la dádiva del gobierno, pones el grito en el cielo. Porque si ya tienes que Claro. comerte a tu perro, o eso llegó a pasar en Venezuela, o voy a poner el ejemplo de Cuba, de gente que conocí, que dejó de comer el pollo, que era la parte de proteína que ellos tenían acceso, para dárselo a su hija. O sea, yo trabajé con un cuate que ya es refugiado aquí mexicano, que él nos platicó que cuando nació su hija, cuando ya podía comer, este cuate dejó de comer el pollo que a él le tocaba para que su hija tuviera doble porción de pollo, porque es la única proteína a la que tienen acceso. Ujú. Fíjate que otra cosa curiosa, ¿no? No sé si tú supiste, bueno, seguramente, porque eso fue un escándalo ahora que se murió Maradona, de que salió la esclava cubana que le vendió Castro, ¿no? Esta Mavi, y la izquierda argentina hizo un pancho, ¿por qué hasta ahora es cuando lo dice, ¿no? Y dices, oye, la chica esta llegó de 16 años a Argentina, ¿no? Con Maradona. Y ahora lo que vemos también es la ley esta que están a punto o ya aprobaron en la Cámara de Diputados de injurias al presidente, Creo ¿no? que está O en sea, aprobación, o sea, creo que es proyecto de ley, no creo que aún la vayan a meter, porque como a ver, eso, déjame si ver. la quisieran acelerar, aceleraría la parte del INE y la quieren atrasar el INE. Porque, o sea, si quieren sacar esa, como el otro ya está y no puedes como saltarte que yo sepa la fila, tal vez estoy mal, si alguien es abogado y nos está viendo, por favor, corríjame si estoy diciendo algo con ignorancia, porque en este tema soy ignorante, estoy diciendo creo por lo mismo. Creo que tendrían que entonces obligar a que saliera la del INE. Y por un lado, por otro lado, cuando salga, y en esto sí estoy seguro porque he leído la Constitución, vamos a meter amparos y los vamos a ganar. Ujú. Porque están poniendo una prohibición a la libertad de expresión. Porque más bien a la otra parte, ¿qué significa injuria? O sea, ¿cómo van a definir injuria o insulto? Porque dijeron que era insultar también. Porque Claro, ¿no? O yo sea, puedo halagarte puedes diciéndote decirle, puras majaderías. O sea, yo puedo sí, enaltecerte con puras majaderías, pero también puedo darte en la torre diciendo pura palabra fina y rebuscada. Puedo hacer claro, las dos cosas. esa es la cuestión, ¿no? O sea, no solamente si le dices pendejo, pero también podría ser si le dices ignorante, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo a ti, eres un reencabronado chingón, ¿te estoy insultando? Y es No. pura majadería. Y ahora, Sí, sí, sí. si te digo esto, viajas tú, no, vale, no, navegas en un mar supino de ignorancia, Bueno, eso, depende que seas tú, ¿no? Si eres parte del agua o nada más la navegas sin mojarte, ¿no? no, o sea, navegar en un mar supino de ignorancia es decir, eres súper ignorante, o sea, es una forma de decirle a alguien que eres demasiado ignorante y además que ni te entiendan. Entonces,
¿A qué quieren decir? Porque además las personas que yo conozco que insultan son los morenistas y además insultan horrible porque ni siquiera tienen buena ortografía cuando insultan. No, y hasta cuando la tienen, ¿no? Te dicen traidor a la patria, te dicen, vaya, juzgan como el pensar distinto. Atentan contra la libertad de expresión, satanizando el mero hecho de ejercerla, o sea, de ejercerla. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es Satanizan tu todo calidad lo moral que... para Lo voy a refrasear lo que tú quieres decir de una manera más genérica. Ellos satanizan todo lo que no caiga hegemónicamente en lo que creen correcto sin demostrar que es lo correcto? Así es. O sea, están generando un dogma, tienen un dogma. El nacional obradorismo tiene un dogma que los fanatiza y los hace esclavos de ese delirio que quién sabe qué sea, ¿no? Porque hay quien dice, es que es Echeverría. No, este güey sí está loco, ¿no? Los convierte en el mejor adjetivo que puedo usar, verdaderos imbéciles. Y no es un insulto, estoy usando el significado de la Real Academia de la Lengua, que significa personas que están locas, están fuera de la realidad. Sí. Ahora, tomando en cuenta que la mayor parte de la población mexicana tiene pensamiento de izquierda y trata de ser colectivista, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el grueso de los obradoristas no leen un carajo, ¿no? Porque no todos los intelectuales de izquierda, de hecho, tienen la mayoría de los intelectuales de izquierda, los que se llaman intelectuales, los que están clasificados así por ellos mismos, ellos voltean y no lo quieren, ¿no? ¿Cierto? Precisamente por esas cosas de autoritarismo, ¿no? Ahí está Roger Bartra, ¿no? Por ejemplo. O sea, es que aquí hay que tomarse en cuenta. Los obradoristas se creen de izquierda, pero siguen a un ultraconservador autoritarista, porque ni siquiera es un conservador clásico. Si fuera un conservador clásico, creo que no tendríamos tanto problema. Es un conservador autoritario que además tiene un pensamiento retrógrado de hace 60 años, pero no por ser conservador, de querer conservar lo de hace 60 años, sino en una forma retrógrada de cómo cree que el mundo era hace 60 años y cree que el mundo sigue siendo de la misma manera. Ahorita que decías eso de que cree que el mundo sigue siendo de la misma manera, me llamó mucho la atención un seminario curso, pude ver, era Te me perdiste. una ¿Puedes parte volver a decir lo que sí, dijiste? uno de Porque tantos te vi cursos. entrecortado. Sí, me dices cuando ya Ya estás bien. escuches completo. Sobre marxismo y política, hoy en el CIDE, ¿no? En el centro de investigación. ¿De dónde es el ¿Cómo doctor ves? que era fan de Obrador y ahora ya no lo quiere? ¿Cómo se llama? Ajá, ese imbécil, sí. No, ya no es Y, imbécil. Ya no, sigue siendo ya rompió su delirio. Sigue siendo. Bueno, rompió su delirio, su fe, se le partió su fe, pero es de estos doctores, investigadores que siguen enseñando marxismo en una institución que está financiada con los impuestos. ¿Para qué sirve esa cosa, por ejemplo? Pues mira, yo esto lo opino desde que tengo 18 años. El gobierno, si va a invertir en educación, tiene que haber un ROI. Esto es algo que yo creo desde que tengo 18 años. O sea, ¿en qué educación de carreras debe de invertir? Ingeniería, ciencias que tienen ROI. Te van a traer dinero, van a ser industrias. Si quieres estudiar derecho, si quieres estudiar filosofía, como no hay un ROI, págatelo. Sí, claro. Y aquí estoy hablando de que estoy creyendo que el gobierno debe de hacer eso. No estoy ya cuando después evolucioné en mi pensamiento, digo, el gobierno ni siquiera debe de meterse en eso. Pero vamos a pensar que nos quedamos en la idea de que el gobierno sí debe
de invertir en educación y debe de ayudarte a dar carreras si no tienes lana para que tengas carrera, pero también debe de haber cupos limitados porque no todos pueden ser licenciados, necesitamos muchos técnicos para poder cubrir todo. Entonces, debe de haber un ROI. Y si no puede generar un ROI tu carrera, págatela. Y eso incluye medicina. La medicina no hace un ROI, te hace un ROI a ti, pero Sí. no haces una industria que le dé dinero al Sí, país. sí, sí. Entonces, págatela. Y ya estaba viendo, sí la votaron, la ley esta. Pero también incluye lo de las faltas a la moral, ¿eh? Pero entonces nada más está en Cámara de Diputados, va a pasar apenas a senadores, ¿no? Sí, sí, exactamente. Apenas va a pasar. Atentando con la Pero sí libertad de es así. expresión. Y además, faltas a la moral, ¿qué? O sea, pon leyes y pon leyes que incluyan Pues es tus que lo acabas faltas de a la decir. moral. Pero no dejes abierto algo a faltas a la moral, eso es demasiado Sí, abierto, pero porque si me voy a un pueblo de Guerrero, es moral vender una niña. ajá, Y lo así amoral, es. o sea, lo Así es. Y inmoral es inmoral sería salvar a esa impedirlo. niña. Sería una falta a la moral. ¿Está cabrón? Sí. Fíjate nada más. A mí me llamó mucho la atención esta cosa del CIDE, porque es el Centro de Investigación y Docencia Económicas. O sea, es una institución creada para promover el desarrollo económico del país, ¿no? En papel. No, sí, en papel. Porque enseña puro marxismo, ¿no? Y la pregunta que uno le hace a un nacional obradorista es, bueno, ¿y cómo sirve o funciona el marxismo o la izquierda para crecimiento No económico? saben. Y dice, no, y olvídate de eso. Dice, no es que no se busca el crecimiento económico, se busca el desarrollo económico y una economía moral que sea sustentable y ya vienen con todas sus jaladas esas que ahora la izquierda es tiene la bandera del ecologismo y de todos los ismos completos, ¿no? Mira, como lo dije en el conversatorio pasado, la energía verde no es verde, es solo antigases de efecto invernadero. De verde, las celdas solares tienen un carajo, porque son bien contaminantes para hacerlas. Se usan químicos muy contaminantes, su proceso es muy contaminante. Sí puede ser de no gases de efecto invernadero, porque puedes usar celdas solares para alimentar tu planta de celdas solares, y entonces haces un círculo donde no haces gases de efecto invernadero, definitivamente, pero cada 10 años tienes que tirarlas a la basura o reciclarlas, y eso es mucha contaminación. Entonces, verdes no son, sustentables no son en ese aspecto. Para eso hay energías mucho más limpias que pueden venir del mar, que pueden venir del calor del planeta, que fuimos, y esto es algo que mucha gente no lo sabe, fuimos el tercer país generador de más energía termoeléctrica, geotérmica. Y así nos dejó Fox. Fox nos dejó como el tercer país con mayor generación de energía geotérmica. Solo nos ganaba, si mi memoria no me falla, Noruega y otro país. Y si tomas en cuenta que estamos sobre la línea del dragón o la línea del fuego o como le quieras llamar a todas nuestras fallas, que son la razón por la que tiembla cada rato en este país, es la que deberíamos de tener para todo. Es constante, Sí. no es intermitente, es completamente verde al 100%. ¿Qué bronca hay? No es mainstream, eso sí, no es mainstream. Pero tomando en cuenta la cantidad de volcanes que tenemos donde nada más tienes que perforar tantito para llegar al magma, ¿qué bronca hay? Pero esa no la estamos viendo. Claro, claro, claro. No, ni la van a ver porque esa no sería noticia, no hay lucha de clases ahí. No, ni tampoco entra esta Greta Thunberg a decir algo porque es una ignorante que no sabe de este tipo de tecnologías. No, pero esa nada más es como, y es algo así como un artista pop, ¿no? No, sí, pero pongo el ejemplo de ella porque se usa como para, recuerda que estuvieron encadenándose de que no abrieran de nuevo las plantas de carbón y que no reactiven las de nucleares en Alemania. Y te puedo asegurar que no tienen ni la menor idea de qué es la energía geotérmica y qué países deberían de tenerla. México es uno de ellos, Chile es otro,
Japón es otro, y básicamente Hawái es un estado estadounidense que debería de tenerla porque tiene literalmente ahí los volcanes al aire libre. Eso es lo que deberíamos estar motivando. Sí, Pero no ganas nada, no es sí, mainstream, no ganas puntos, no ganas rating. no, eso es cierto. Y por otro lado, tampoco ganas una industria que está en crecimiento, que es la industria de las celdas solares, muy impulsada por China. Ujú. Es una energía que lo difícil es perforar, porque es perforar piedra volcánica, esa es la parte difícil. Cuando ya llegas y puedes calentar ahí, es de lo más barato y es continua, no es discontinua como las celdas solares que solo funcionan el día o como los generadores eólicos que solo que tienen cierta intermitencia. Así es. Y puedes usar motores de combustión externa como calderas o motores de combustión externa como el motor Stirling. Y si alguien dice, ¿cómo es que este cuate sabe tanto? Estudié ingeniería en mecatrónica y me he especializado en generación de energía por gusto. Oye, ¿y cómo ves esto de la medalla al... ¿Qué es Díaz-Canel? Porque me decían es que no es un dictador, es más bien como el chalán de un dictador o el administrador de un gallinero Yo de preguntaría humanos, algo ¿no? muy sencillo. ¿Por qué se la ganó? ¿Qué hizo? Yo creo que le cayó bien, ¿Visitarnos? ¿no? ¿Mandarnos médicos que a sobreprecio? Y todo a sobreprecio, ¿eh? O sea, O sea, ¿qué hizo? porque ha Él, venido ya 4 veces. lo único que está pasando con esa medalla, y esto lo escuché y lo voy a replicar, es está devaluando esa medalla. Esa medalla ya no vale nada después de cómo se ha dado. Es como si el Nobel de física, Bueno, ya se le había dado Salinas a Fidel Castro, ¿no? sí, sí se le había dado, pero voy a poner, pero luego como que no recayeron en ese error al parecer. Pero voy a poner una analogía con el Nobel de física. Es como si el Nobel de física se lo dieras a un niño que hace un volcán de bicarbonato. Lo acabas de devaluar completamente. Sí. Bueno, que ya la presidencia como un poder republicano se ha devaluado bastante ya con López Obrador ahí, o sea, no. Todos, no creo, no se devalúa tanto la medalla porque también hay que ver quién la da, ¿no? Aunque ya se la habían dado a este Fidel, ¿no? Salinas, el maestro de López Obrador, en algún sentido. Y retomando algo que me lo dijo mi abuelo, que mi abuelo fue diputado prista, los pristas era comunismo a la mexicana. Sí, claro. Entonces, por eso se la dieron a un comunista. Sí, sí, sí. Sí, eso es bien sabido. El último comunista a la mexicana fue Cedillo, que fue el que nos permitió salirnos de ese comunismo a la mexicana. Que llegó un caudillo que hizo buenas cosas y malas cosas, sí, definitivamente. Hizo algunas buenas, muchas no las conocen, como lo que acabo de mencionar de la energía geotérmica. Mucha gente no conoce, por ejemplo, que Fox, mucho, o sea, porque lo he escuchado, que dicen, es que Fox no hizo todo lo que tenía que hacer, pues no tenía mayoría en las cámaras. No, Fox no tenía nada. O sea, no es como López tuvo mayoría en la Cámara y aún así no hizo lo que tenía que hacer para su proyecto. Pues voy a poner un ejemplo de una de las cosas donde se muestra que no tenía mayoría en las cámaras. El impuesto a las botas se la puso la Cámara de Diputados, porque él usaba botas. Ujú. Y eso demuestra que él no tenía mayoría en la Cámara, o sea, que el PAN no tenía mayoría en la Cámara. Otra cosa que Sí, hicieron, así es. cuando él dijo, vamos a hacer el vale educativo, se lo batearon, porque el vale educativo destruía los sindicatos de educación. Entonces, cuando ya tú analizas la historia, no puedes decir que Fox fue tan malo como lo quieren pintar porque él no tenía mayoría y sí respetaba la división de poderes. Fíjate que hablando de eso, hay una frase, no sé si viste lo que le dijo Obrador a Díaz Canel, pero le dijo, entre otras cosas, hablando sobre Cuba, Cuba y
que tiene ese régimen tan humano, ¿no? Ese régimen humanista. Y me recordó acerca de lo que en su delirio habló del humanismo mexicano. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas que hace poco dijo que su gobierno era como el humanismo mexicano? Y entonces todos se quedaron, bueno, ¿de qué humanismo habla, no? Después, poco después, en una revista Chaira, que anda promoviendo Pedro Miguel, el de Reforma, apareció el humanismo mexicano, o sea, ya lo inventaron, ¿no? Pero yo no lo he leído, pero mi referencia es lo que le dijo a Díaz Canel. Entonces, yo creo que más allá Mira, yo no los he de la visto paranoia, y no los uh-huh, veo porque me darían ganas de vomitar si veo ese tipo de cosas. Lo que sí sí, claro, voy a contar una anécdota de mi amigo cubano con el que trabajé, se llama Eduardo. El primer país al que llegó saliendo de Cuba fue Colombia. Llegó con una mano adelante y una mano atrás. ajá, Y cuando entró a un mercado y vio un puesto de carne de res, se puso a llorar, porque es claro, tan humanista Cuba que no puedes tener acceso a carne de res. sí, claro, Y no podía comprarla, pero el simple hecho de verla, de ver, porque en un puesto de carne de un mercado, ¿qué te gusta que hay? ¿100 kilos? ¿150 kilos? Así a ojo de buen cubero. sí, claro. Él en su vida había soñado poder ver más de 1 kilo. Y se puso a chambear y una de las cosas que me contó es de lo primero que hice fue agarrar y comprarme un filete para saber a qué sabe. Así de humanista es Cuba, porque Claro, sus dirigentes conocen exactamente. la carne, ¿eh? Sí, no, y además basta con ver las fotografías antes de que llegara Fidel, ¿no? Y lo que pasó después de que llegó el socialismo, la izquierda latinoamericana que tanto enorgullece a gente como el Fisgón y produce admiración en López Obrador. A mí lo que me preocupa es cómo le puede producir Cuba admiración a un hombre que ha vivido en México, que conoce la comida mexicana, que conoce la libertad que tenemos los mexicanos. ¿Cómo puede aspirar, ¿no?, este hombre de Tabasco, de Macuspana, a que todos los mexicanos vivamos como cubanos, Es muy en un sencillo, régimen nacido humanista? es muy sencillo. Él se ve donde estaba Castro, no se ve abajo. Ah, no, 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 no. ¿Listo? No, no, en cuanto ganó la presidencia, los bodoques, uno ya tiene una casita muy bonita en Houston, el otro de repente, de no tener nada, ya tiene una empresa que, ¿cómo se llaman estos? O sea, sus chocolates son los Rocío, chocolates Rocío, pero ya ves que ahora ya distribuyen en esta empresa turística, ¿no? pero voy a volver a Que le repetir. dio Islas ¿Por qué le da Mujeres y que orgullo? tiene también Porque él Gatos en el quiere, Caribe. voy a hacer una analogía, no una analogía, voy a explicar por qué les da orgullo eso, de una manera en la que yo lo entiendo. Tal vez estoy mal, porque no estoy en sus zapatos. Ellos quieren ser reyes, sin nobleza. ¿Y por qué lo digo así? Y lo digo así muy específicamente. El rey del medievo se iba al frente a la batalla y era lo que lo hacía noble y lo Sí. hacía de sangre real. Eso era el rey del medievo, que venía de cierta casta romana, de los centuriones, muchos de ellos eran hijos de centuriones. Luego ya se pierde esa parte y se vuelve un tribalismo, pero al final siguen siendo los cuates que están hasta el frente y lo podemos ver hasta en la Segunda Guerra Mundial. Si has visto la película de la biografía de la reina sabía reparar las ambulancias. En paz descanse esta reina de piratas, Ujú. pero Sí, sí, sí. sabía reparar las ambulancias. Y en Ujú. otras guerras que han estado, sus hijos estaban al frente de la naval. O sea que si hundían el barco naval más importante, mataban a un príncipe. Eso es nobleza. Estos cuates quieren ser Esos reyes, quieren ser como nobles. Fernando VII, déspotas, sí. Reyes sin ser nobles. Eso es lo que quieren. Como, como este Pablo Gómez, ¿no? Que lo cacharon ahí comiendo con su familia y tomándose un vinito de 130,000 pesos, ¿no? Que dices, no se lo robó, pero el nepotismo le dio para ganar todo eso, ¿no? Para Como ya poderlo hablamos pagar. una vez en este mismo programa Espacio, yo digo que es un doble discurso que Noroña vaya donde venden los productos caros, porque él quiere que se reparta el dinero y debería de empezar con su dinero.
Si no es un doble discurso. Tú me dices que no, yo esa es mi opinión. No. Pero es que Noroña, su familia no se enriqueció, ¿no? Y él paga con su sueldo de diputado. Pero tú ves el árbol genealógico de Pablo Gómez, hijos, primos, y toda su familia, sus sobrinos, están allí mamando del erario, ¿no? Está No, como no, o sea, lo que yo digo que es el doble estos. discurso con Noroña es, ¿quieres que se reparta? Empieza con el tuyo. No, Empieza sí, no, repartiendo el eso tuyo. nunca lo van, eso Ah, nunca lo van a hacer. obviamente nunca lo van a hacer, pero por eso lo digo. O sea, es como hablar del hijo de López. ¿Cómo les alcanza para la colegiatura en Londres? No le alcanza, o sea, ya salió cuánto cuesta esa colegiatura, no alcanza con el sueldo del presidente. No, ¿De dónde sale? no, pues con los ¿O a poco tiene beca? sobres amarillos, con las aportaciones voluntarias al movimiento. No, las aportaciones al movimiento. ¿Ya viste que Laida usa lo mismo, no? Sí, sí. No es el rey del cash, es el cártel del cash, ¿no? Yo nunca le hubiera puesto el rey del cash, porque eso es elevarlo. Es el rufián del cash. Sí, por eso el cártel del cash, Sí, o sea, yo no, y no diría como un mafia, cártel porque del crimen mafia organizado. sería enaltecerlos. La mafia se crea para proteger a la gente Sí, visible claro. de los externos. Y por eso se llama mafia, porque es de mafia, mafilia. Mi hija se murió, tenemos que contestar, y por eso se crea la mafia. Luego la camorra, que era de Sí, nobles, los controla, porque se dan cuenta que se iban a salir. Esto mucha gente no lo sabe, pero les doy un poquito de historia italiana para que también sepan un poquito de eso. Entonces, yo no les llamaría mafia, son cárteles, definitivamente. Pues bueno, sí, ya cerremos. sí, no, y además, Ya vamos a cerrar para que no sea muy largo. ¿Tú qué quieres? sí, sí, es lo que te iba a decir. A mí, fíjate que yo para cerrar diría lo siguiente, después de ver lo que escuché hoy y lo que hemos estado viendo toda esta semana, ¿no? De los tacos sudados, la medalla Díaz-Canel, esta conferencia en el CIDE, que no es una, sino que es recurrente, que enseñan marxismo en él, y siempre hablan de lo mismo, ¿no? La justicia social, que la desigualdad, pero nunca, 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 nunca hablan de Estado de Derecho, ¿no? Y yo creo que los mexicanos deberían de poner un poquito más los ojos en el Estado de Derecho, que incluye su seguridad y su bienestar, y el que nadie te pueda meter a la cárcel así nomás porque quiere y porque eres enemigo del que te quiere violar tus derechos, ¿no? Tu libertad, y dejar de pensar en porque por eso se sienten moralmente superiores, ¿no? Porque dicen, es que nosotros pensamos en los de abajo, pensamos en los pobres, y sí, 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 ¿no? Pero la gente que está votando por ellos tiene que ver que les gusta tanto a los pobres que empobrecen, los multiplican y a los demás no les garantizan ni su seguridad. Y olvídate de justicia y del Estado de Derecho. Si te jode, si te jode el Estado, nunca te lo va a pagar, ¿no? Y no te van a hacer que te paguen nada. Mira, yo me Y voy eso, a ir, eso es algo que a mí me sigue preocupando. yo voy a cerrar con algo que admiro de Macario Esquetino. Soy fan, lo he dicho muchas veces. Él dice que para que un país crezca se necesitan ciertas características. Tal vez me va a faltar alguna o tal vez le voy a echar alguna de mi cosecha. Un Estado fuerte de derecho, pero limitado por la ley. Eso quiere decir que no puede hacer lo que quiera el Estado porque tiene ciertas limitaciones. Que eso va muy de la mano de la idea liberal con un Estado. Está limitado. No libertario, liberal. Un desprecio por los privilegios, pero hay que entender que son privilegios y por eso lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo muchas veces. Privilegios son leyes privadas. Una posición favorecible porque naciste en una familia con mejor economía no es un privilegio, porque no es una ley privada. Y por último, una admiración por la riqueza bien obtenida. O sea, admirar voy a poner un ejemplo, los Servige, porque hasta donde yo sé, ellos no fue a través del Estado. Tal vez estoy mal, si alguien me puede No, corregir. no, 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 amigo.
Entonces, si tú juntas esas 4 cosas donde dices, ay, Don Chingón trabajó tanto que por eso es rico y por eso le llamamos Don Chingón, donde el tener riqueza es bueno, no es algo malo porque la obtuvo de manera decente y honrada, no a través del capitalismo cospadrazgo, donde al mismo tiempo el Estado no puede hacer lo que se le pega la gana porque está limitado por él mismo. Entonces, por eso es muy importante órganos autónomos que se autolimiten entre todos, de tal manera que todos son policías de todos, pero que nos aseguremos de que puedan ser policías de todos. O sea, algo que se lo acabo de explicar a unas personas, tú mete quejas en Contraloría y vas a hacer que despidan a los malos funcionarios. Ese es el poder que tiene un ciudadano después de votar. Es de lo poco que nos queda. Porque democracia, pues no tenemos. Tenemos un gobierno representativo. Y el irnos en contra de los privilegios, o sea, que no haya leyes privadas y que todo sea general, eso es lo que hace que los estados crezcan y sean muy poderosos económicamente hablando. Bueno, pues nos despedimos. Perfecto. Un placer Pues estar con muchas ustedes. gracias. Ahí pongan cosas para poder luego platicar con ustedes. Arróbenme. A mí sí me encanta contestar. Soy arroba disruptive con $R. Y yo les voy a contestar todo lo que pongan, porque contesto tanto en mi canal como en este, ¿eh? No sé si tú tengas algún usuario de YouTube para que puedan. Todavía no, porque sigo, ya sabes que soy lento en terminar de procesar estas cosas para poder lanzarlo, ¿no? Pero pónganlo. Pero próximamente. Me encanta platicar, me encanta discutir, me encanta ver puntos de vista diferentes y me encanta que me hagan saber cuando estoy equivocado para dejar de estar equivocado. Bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Y acuérdense, el futuro es libertario. Nos vemos. Hasta luego.